Víctor, ¿la naturaleza tiene derechos? ¿Cómo algo que usualmente no es un ente subjetivo, como es el caso de un ser humano o incluso un animal, hoy estamos hablando de derechos animales, puede ser amparado en el marco de un Estado de Derecho? Por favor, eh, vamos a escuchar con mucho gusto tu respuesta. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Da un enorme gusto que Morena esté organizando estas mesas, y, digamos, y debatiendo temas que son muy importantes. Bueno, la pregunta que parece muy sencilla, muy simple, eh, tiene una trascendencia que no se imaginan. Eh, y para ligarlo con el tema femenino, pues la respuesta tiene que ver con un proceso de feminización de, de la cultura, digamos, en general. Pues sí, parecería extraño que se hablara de los derechos de la naturaleza, sobre todo desde el punto de vista jurídico, me imagino, eh, pero pues no hay que olvidar que otros entes abstractos son igualmente difíciles de captar, y, como la soberanía nacional, ¿no? Los derechos de las generaciones futuras o los derechos de las culturas indígenas que hoy pues conforman todo el capítulo 2, nada menos que el segundo capítulo de la Constitución de México. Pero, ¿cómo surge el tema de los derechos de la naturaleza? Pues miren ustedes, en realidad eh, tiene que ver con el paso de un paradigma antropocéntrico en el que el ser humano es el único que vale, ¿no? El único presente, y todo el mundo natural, incluyendo las especies de flora, fauna, etcétera, elementos como el agua, el aire, eh, etcétera, los manantiales, la atmósfera, desaparecen, digamos, ¿no? No tienen mayor importancia bajo este paradigma trompocéntrico. Y lo que estamos viviendo en realidad eh, es un proceso de contracorriente, en la cual el paradigma antropocéntrico no le ha quedado otra más que ceder a un paradigma ecocéntrico. ¿Y esto por qué? Porque el mundo moderno, industrial, tecnocrático, capitalista, patriarcal, materialista, eliminó a la naturaleza de la cosmovisión, de la ontología. Y esto fue debido a la aparición de la ciencia como como una forma predominante del conocimiento del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque convirtió a la naturaleza en una máquina, en un sistema, en un ecosistema al cual había que estudiar hasta el último de sus elementos para poder explotarla, ¿no? Y por supuesto está ligada con el tema del capitalismo, ¿no? Ahorita vamos a ver en la segunda pregunta cómo se conecta con el tema del capitalismo. Entonces, pues no, en realidad lo que estamos viviendo, al darle derechos a la naturaleza, estamos viviendo el resurgimiento, el renacimiento de la naturaleza, que ya fue anunciada en por lo menos dos libros maravillosos, el libro de Morris Berman, eh, y el libro de Sheldrup, justamente el Renacimiento de la Naturaleza, publicados ya hace 30 años. El mundo moderno, eh,
desapareció la naturaleza, pero los propios procesos de destrucción del entorno natural, pues generaron reacciones de todo tipo. La aparición de los derechos de naturaleza, digamos, se debe a cuatro orígenes, a cuatro campos. El primero tiene que ver con el mundo indígena. Los primeros que nos han traído de nuevo que la naturaleza existe y que tiene derechos son los pueblos indígenas, los 7,000 pueblos indígenas que existen hoy en el mundo, y sus luchas, sus batallas, sus resistencias, pues han dado lugar ya a nada menos que 2 constituciones, la de Ecuador en 2008 y la de Bolivia en 2010, que ya han legislado los derechos de la Pachamama. El concepto de madre naturaleza, que insisto, es un proceso de feminización del mundo, nos conecta con la idea de que la naturaleza existe y que tiene además derechos. Pero no solamente eso, también desde el campo de la ciencia, ¿no? Si la ciencia convirtió a la naturaleza en una máquina, en un sistema que es herencia del pensamiento mecanicista, dentro de la misma ciencia, y es lo que está pasando hoy en muchísimos campos, dentro de la misma ciencia apareció el contraveneno, digamos, ¿no? Apareció la idea a través de la teoría del Gaia de que existe un organismo de escala global o planetaria, que es toda la teoría del Gaia, desarrollada por el científico James Lovelock, lo cual esto movió, ¿no? En el campo de la ciencia esto fue una verdadera revolución porque Lovelock declaró que la Tierra era un organismo vivo, ¿no? Y explicó mucho de por qué, y que hoy está, digamos, en la base de todo el tema de la crisis del clima, de la crisis, digamos, del ecosistema planetario, si lo quieren poner en términos muy científicos, y desde allí se generan justamente la necesidad de legislar. El tercer campo tiene que ver con los defensores de la lucha ambientalista, que define la Carta de la Tierra, y este fue un tercer frente. Y el último frente es el propiamente jurídico, ¿no? Los propios juristas que, digamos, los que conciben el cuerpo jurídico como un cuerpo en permanente renovación, enriquecimiento paulatino debido a que el mundo cambia, pues se abrieron también al tema de los derechos de la naturaleza. Entonces, la respuesta es sí, la naturaleza tiene derechos y no es extraño, responde a un proceso de paso del antropocentrismo al ecocentrismo y al reconocimiento de la existencia de la madre tierra, que es un aporte totalmente de las cosmovisiones indígenas. Así respondo de esta forma.